Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a seguir hablando del sermón de la llanura y vamos a hablar de la ceguera, cuando los ciegos guían a los ciegos. Y Yahshua nos da dos parábolas para ilustrar el principio de la ceguera. La primera es, entonces le dijo una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto está en el Pasuk 39 del capítulo 6 de Lucas. Es bien sabido que los ciegos no están calificados ni son capaces de ser guías de otros ciegos, pero esta es la parábola que tiene una aplicación más amplia realmente, porque hay muchos que ven con sus ojos físicos, pero están ciegos espiritualmente a la verdad. El problema, por supuesto, es que la mayoría de los hombres espiritualmente ciegos no saben que son ciegos, pero consideran que los demás son ciegos. Todos somos prisioneros de nuestra propia revelación, para bien o para mal. Ceguera del antiguo pacto. Elohim le dijo a Moshe, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién lo vuelve mudo, o sordo, o ve, o ciego? ¿No soy yo el Adón? Más adelante Moshe le dice a Israel que habían estado ciegos durante todo su viaje por el desierto. Moshe convocó a todo Israel y le dijo, ustedes han visto todo lo que Faraón hizo ante sus propios ojos en la tierra de Mizraim, al Faraón y a todos sus cortesanos y a todo su país, las maravillosas proezas que ustedes vieron con sus propios ojos, aquellas prodigiosas señales y maravillas. Sin embargo, hasta el día de hoy Yahweh no les ha dado una mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los dirigí a ustedes por el desierto por 40 años. La ropa no se les gastó encima, ni las sandalias en sus pies. Esto está en el capítulo 29 de Devarim. Israel vio las señales y maravillas con sus propios ojos físicos y sin duda estos milagros los convencieron de que el Elohim de Moshe era el Elohim verdadero. Pero esos milagros no les dieron un corazón para saber, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Moshe estaba hablando espiritualmente porque había sido testigo de su falta de fe a pesar del hecho de que eran la congregación en el desierto, como dice Maaseh en el capítulo 7. Ciertamente tenían cierto nivel de fe por el cual recibieron la justificación a través del Cordero de Pesach, pero esto no curó su ceguera. Afortunadamente el ciego no fue guiado por el ciego porque Moshe vio claramente. No solo fue llamado a guiarlo, sino que también tuvo una revelación de la verdad. Pero si Korah, Datam y Abiram hubieran tenido éxito en usurpar el liderazgo de Moshe en el capítulo 16 de Bamidbar, los ciegos habrían guiado a los ciegos y todos ellos habrían caído al pozo. En años posteriores los profetas también reconocieron la ceguera de Israel y Judá, y Yeshaya en el capítulo 42 dice, oigan, ustedes que están sordos, ustedes ciegos, miren y vean. ¿Quién es tan ciego como mi siervo, tan sordo como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el escogido, tan ciego como el servidor de Yahweh? Viendo muchas cosas, no hace caso, con los oídos abiertos, no oye nada. El nuevo pacto cura la ceguera. El profeta también habla de Mashiach, el nuevo pacto que fueron diseñados para sacar a la gente de su ceguera. Y dice, yo Yahweh, por mi gracia te he llamado, te he tomado de la mano, y yo te creé y te nombré como un pueblo de alianza y como luz de las naciones, para que abras los ojos privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento, de la prisión, a los que moran en tinieblas. Vemos entonces que Elohim no condena a la gente por ser ciega. De hecho, él se atribuyó el mérito de haberlos dejado ciegos y sordos. Se ha demostrado que el plan divino es de Elohim porque ningún hombre religioso en su sano juicio establecería tal religión o un sistema de creencias. Es verdaderamente único. Sin embargo, por esta razón, la ley divina también protege a los ciegos. Como ya hemos visto antes, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Elohim, yo soy el Adón, dice Vayikra en el capítulo 19. Por lo tanto, si creemos que vemos y oímos y no somos ciegos con los demás, entonces esta ley no fue dada. No debemos maldecir a los que no pueden oír nuestra verdad, ni debemos usar nuestra verdad como piedra de tropiezo para los ciegos. Cuando envolvemos nuestra verdad en contención y falta de amor, ponemos un obstáculo delante de los ciegos.
Los maestros ciegos producen estudiantes ciegos. El punto principal de Yeshua, como se ve en el Pasuk 40, es que cuando los alumnos ciegos aprenden de sus maestros ciegos, los alumnos no pueden superar a su maestro, solo pueden llegar a ser igual a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, pero consumada la instrucción, cada uno será como su maestro, dice el Adón en Lucas en el Pasuk 40. En otras palabras, cuando la gente aprende de maestros ciegos, todos permanecen ciegos porque el alumno, después de haber sido completamente capacitado, será como su maestro. Nadie puede transmitir lo que no tiene o lo que no ve. Sospecho que todo el mundo es ciego en algunas áreas de comprensión. Si supiéramos dónde estamos ciegos, entonces pediríamos visión y veríamos, y ya no estaríamos ciegos. El problema con la ceguera, por definición, es que no sabemos dónde estamos ciegos. Por esa razón se nos da el Ruach HaKodesh como nuestro Adón. Pero cuando venga el Ruach de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por iniciativa propia, sino que hablará de todo lo que oiga, y Él les revelará lo que está por venir. En los días de Moshe, el Ruach de Elohim proporcionó muchas señales, prodigios y milagros que el pueblo vio con sus ojos. Sin embargo, la congregación en el desierto permaneció ciega porque su Shabbat original tenía demasiado miedo de escuchar la voz de Elohim y recibir el Ruach en el monte Joreb. Sin embargo, Yeshua sabía que algunos de sus discípulos se acercarían a Elohim en el aposento alto y recibirían el Ruach en Shabbat. La ceguera de la congregación. La historia muestra que gran parte de la congregación ha permanecido sujeta a la teología y los patrones de pensamiento del antiguo pacto. Gran parte de la congregación entonces permaneció ciega, especialmente después de que los dones espirituales se desvanecieron junto con el ser conducido por el Ruach HaKodesh y fueron reemplazados por talento y elocuencia. Entonces vemos que se dice en la congregación de la Odisea: porque dices, soy rico y me he hecho rico y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tus ojos, para que veas. Entonces vemos que el problema original de la ceguera de la congregación en el desierto bajo Moshe ha continuado en la segunda generación. Sí, en esta segunda congregación que sigue, la primera congregación fue una congregación de Pesaj, ya que fue llamada a salir de Egipto en Pesaj. El tiempo de esa congregación terminó en la gran Pesaj, cuando Yeshua fue clavado en el madero. Después de una breve transición de 7 semanas, la segunda congregación comenzó en Shabbat, convirtiéndola en una congregación de Shabbat. Esta congregación también entró en un desierto, no de 40 años, sino de 40 jubileos. Elohim ahora ha estado preparando a una generación para convertirse en la tercera congregación, la congregación de Sukkot, que creo yo comenzará en algún año futuro en la fiesta de Sukkot. Creo que este evento eliminará toda la ceguera restante de los ojos de los vencedores. Ellos a su vez harán la segunda obra de Mashiach al abrir los ojos de los ciegos en cada nación, así como Yeshua sanó los ojos de los ciegos en su primer ministerio. Mientras tanto, el problema de la ceguera en la congregación aún prevalece. Elohim no condena a los creyentes por su ceguera, pero reserva un juicio severo para los líderes ciegos que dirigen a la gente sin una genuina revelación del Ruach de la verdad. Las tradiciones de los hombres. La parábola que vemos en Lucas nos da el relato, en el relato de Matillá del Sermón del Monte también. Más adelante en el ministerio de Yeshua, sin embargo, cuando los líderes religiosos se sintieron ofendidos por la enseñanza de Yeshua hizo referencia a su ceguera. Matillá 15 dice: entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí en Matillá 23 después, Yeshua vuelve a decir que están ciegos a causa de sus tradiciones de los hombres, es decir, sus malas interpretaciones de la ley divina.
En el 9º capítulo de Yahanan se nos da la principal señal milagrosa que mejor ilustra esto. Esta es la 6ª señal del libro de Yahanan, donde Yahshua sanó al hombre que había sido ciego de nacimiento. La historia profetiza el cumplimiento de la fiesta de Sukkot y la era que sigue, durante la cual la ceguera será sanada en todo el mundo, tanto física como espiritual. La reacción de los fariseos a este milagro fue expulsar al hombre que había sido sanado. Al final de la historia, Yahanan nos da algunas lecciones para aprender. Yahshua dijo: para juicio he venido a este mundo, para que vean los que no ven y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Yahshua les dijo: si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como ahora ustedes dicen que ven, su pecado permanece. En otras palabras, Yahshua dijo que su misión no solo era curar la ceguera, sino también cegar a quienes afirmaban arrogantemente ver perfectamente. Los fariseos, por supuesto, ya estaban ciegos, aunque no lo sabían, pero su rechazo de la verdad los selló en la ceguera. La palabra aquí traducida como juicio es krima, que significa sentencia. Muchas veces se traduce como condenación, aunque la sentencia no siempre es condenatoria, y esto limita la traducción como de costumbre. Aquí no se está hablando de juicio, sino de la función que Yahshua estaba ejerciendo como visitador, porque vino a buscar el fruto de la viña, y por eso los arrendatarios lo mataron para quedarse con la viña, como dice Matías capítulo 21. Él era el hijo del dueño de la viña, que es Elohim, y vino a exigir el producto debido. Entonces él estaba levantando juicio, como también levantó cargos Yahanan, el inmersor. Sin embargo, aquí estaba actuando como veedor, porque aún no se le había dado toda autoridad ni todo juicio. No estaba juzgando de juicio, sino levantando cargos del juicio. Ya vendrá como el justo juez y juzgará en su trono. Mientras tanto, estaba únicamente levantando los cargos referentes a la nota de deuda y no cargos individuales. Es un principio legal que si afirmamos ver, entonces no podemos reclamar la ceguera como defensa legal del pecado. El apóstol Shaul también usó esto como parte de su defensa legal, porque testifica en Timoteo Aleph: doy gracias a Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, que me ha fortalecido porque me consideró fiel, poniéndome en servicio. Aunque antes fui blasfemo, perseguidor y agresor violento, sin embargo se me mostró misericordia, porque actué ignorantemente en incredulidad. Ser ciego es ignorar. El mismo Shaul había sido un fariseo ciego, pero aquellos fariseos que vieron el milagro que Yahshua hizo al sanar al ciego de nacimiento, no afirmaron ceguera o ignorancia, vieron, ¿sí? Pero ya habían rechazado a Yahshua como el Mashiach, por lo que se negaron a creer incluso ante esta evidencia. Estos líderes ciegos entonces convencieron a los mismos judíos de rechazar a Yahshua como el Mashiach. Era un caso clásico del ciego guiando al ciego. Sin embargo, muchos de ellos recibieron la vista y dejaron la cobertura de sus líderes ciegos, evitando así la ceguera encerrada que caracterizaba a sus líderes. Paja y vigas en el ojo. Como dije antes, Yahshua contó 2 parábolas sobre nuestros ojos. Veamos la segunda. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando no miras la viga que hay en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Es bien sabido que cuando la falta de los demás provocan una reacción emocional en nosotros, es porque reconocemos esas mismas fallas en nosotros mismos. Cuando reaccionamos emocionalmente a las faltas de otras personas, normalmente las estamos usando como un sustituto para lidiar con nuestras propias faltas. Esta parábola también se registra en Matías 7 en relación con la ley de medidas y pesos iguales. En otras palabras, cuando juzgamos a otros, establecemos la manera del juicio divino si somos culpables del mismo pecado. Es más seguro no juzgar en absoluto, porque a veces estamos llamados a juzgar, eso es cierto, estamos llamados a juzgar, pero si podemos evitarlo, no necesitamos andar levantando juicios. Si no somos llamados, ¿por qué abrimos la boca? Sin embargo, cuando se nos llama a juzgar, debemos hacerlo con humildad, misericordia y amor, o corremos el riesgo de ser juzgados con tanta dureza como juzguemos a los demás.
La mayoría de las veces los hombres juzgan a los demás sin autorización divina y a menudo por razones equivocadas. Shaul habla de esto en los capítulos 13 y 14 de Romaniyim. Los pasuquín del 19 al 21 del 13 prohíbe la venganza personal. En el capítulo 14 se refiere a las diferencias doctrinales, específicamente en el área de la comida y los días santos. En ese contexto, Shaul dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio amo está parado cae, y se mantendrá firme, porque poderoso es el Adón para hacer que se mantenga firme. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh, porque está escrito: vivo yo, dice Yahweh, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim, de manera que cada uno de nosotros le rendirá cuentas a Elohim de sí mismo. Así que no nos juzguemos más unos a otros, más bien determinen no ponerle impedimento u obstáculo al hermano. Aquí Shaul apela una vez más a la ley que nos prohíbe poner piedras de tropiezo ante los ciegos o maldecir al sordo, la que ya mencionamos. Cuando echamos maldiciones sobre aquellos que no pueden oír o ver la verdad como nosotros lo vemos, violamos la ley del juicio imparcial. La palabra juez proviene de la misma palabra crino. Significa distinguir o discernir entre dos o más cosas. Emitimos juicio cada vez que tomamos una decisión. Esa decisión solo es incorrecta cuando juzgamos al sirviente de otro sin permiso, e incluso con autorización, si luego juzgamos sin conocer todos los hechos del caso o si violamos el procedimiento dado en Matías en el capítulo 18, también estamos juzgando injustamente. Además de juzgar incorrectamente, el otro problema es violar el procedimiento. Mucha gente juzga sin hablar con el juzgado. Incluso las congregaciones celebran tribunales y juzgan a las personas sin invitarlas a su propio juicio. Como cultura estamos tan alejados de la ley bíblica que nos resulta difícil encontrar el camino de regreso a la justicia real. Y así nos encontramos atrapados en ciclos de injusticia, en los que juzgamos a los demás injustamente, solo para descubrir que nosotros mismos somos juzgados de la misma manera, con el mismo estándar. Realmente necesitamos quitarnos la paja de nuestros propios ojos antes de intentar quitar el tronco o la viga del ojo de otro hombre. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla. El Adón siga bendiciéndonos grandemente. Shalom a todos, hermanos.